Eh, Bienvenidos los que periódicamente estamos siguiendo la biografía de Jesús. Acuérdense que Jesús de Nazaret ha sido la persona más importante que ha habido sobre la tierra. Y nuestra civilización está basada no tanto en la filosofía griega como enseñan de Sócrates, Platón, sino está basada en las enseñanzas de Jesucristo. Jesús derrotó al Imperio Romano. Y hoy vamos a ver, estamos viendo, ya estamos el día anterior a que lo tomen preso, era el miércoles. Los discípulos se habían ido ahí a un huerto a orar, que era el lugar donde Jesús a veces iba cuando estaba en Jerusalén. Y los discípulos se le acercaron y le preguntaron, porque él había dicho que todas las cosas hermosas del templo, todo eso iba a ser destruido. Y entonces le preguntaron, Señor, ¿cuándo sucederán estas cosas? Y entonces Jesús les enseñó una serie de enseñanzas acerca, ya hemos visto, acerca de su venida y el fin del mundo. Pero también le enseñó unas cuantas parábolas. Acuérdense que una parábola es una metáfora desarrollada. Una metáfora es cuando uno quiere enseñar algo que no se ve, entonces metafóricamente uno enseña algo con algo que se ve a algo que no se ve. Pero cuando uno desarrolla esa metáfora se transforma en parábola. Y entonces Jesús les enseñó por parábolas. Y el otro día habíamos visto que le enseñó acerca de cuando Él viniera, por medio de parábola, que iba a ser en el momento que menos la gente lo pensara. Y enseñó la parábola de las 10 muchachas o las 10 vírgenes, las que acompañaban a la novia en el casamiento. Y las 10 esperaban al esposo, pero solamente entraron 5. Y Jesús hoy enseña otra parábola, pero acerca de nuestras capacidades. También le enseñó ahí a los discípulos esa noche, cuando estaban en esa quinta, acerca de las capacidades. Y les dijo, estamos hablando en San Mateo capítulo 25, versículo 14. Acuérdense que hemos elegido este libro porque es el único que se escribió en el idioma que Jesús hablaba. Acuérdense que la Biblia es como una biblioteca, es un conjunto de libros, y este de San Mateo es uno de esos libros. Y entonces Jesús en este libro de San Mateo, que fue el único que ha sido escrito en arameo, el idioma que Jesús hablaba, y después traducido al griego, y después del griego traducido al castellano. O sea que en todas las traducciones se pierde. Uno no logra captar la esencia de lo que Jesús enseñó, pero captamos lo suficiente para poder encaminar nuestra vida como Dios manda. Jesús les dijo a esos discípulos una parábola, les dijo esa noche. Es una parábola importante porque no iba a perder el tiempo, el poquito tiempo que le quedaba acá para enseñar cualquier cosa. O sea que tenemos que parar las antenas, tenemos que pensar, meditar y ver cómo estamos. Y enseña también esta parábola. Sucederá también con el reino de los cielos que un hombre que estando a punto de irse a otro país, llamó a sus empleados y les encargó que le cuidaran su dinero. Acá está hablando acerca del dinero. Y está hablando del reino de los cielos. Y acuérdense que la iglesia es el reino de los cielos hoy día. La iglesia es la representación de Dios en la tierra. Entonces el reino de los cielos, dice Jesús, es como un hombre que se va de viaje, reúne a sus empleados y les encarga acerca del dinero que tenía. Versículo 15 dice, a uno de ellos le entregó 5,000 monedas
En otras traducciones le entregó 5 talentos. Acuérdense que un talento son 1000 kilos. Pero acá lo traducen más moderno. Dice, a uno le entregó 5000 monedas, a otro 2000 monedas y a otro 1000. A cada uno según su capacidad. Entonces se fue de viaje. O sea que esta parábola llama a sus empleados. A uno le da 5000 monedas, a otro le da 2000 monedas y a otro le da 1000 monedas para que las administre en su ausencia. Y se fue de viaje. Dice, versículo 16, dice, el empleado que recibió las 5000 monedas hizo negocio con el dinero y ganó otras 5000 monedas. Había uno que hizo negocio y ganó 5000 monedas. Del mismo modo, el que recibió 2000 ganó otras 2000. Trabajó y ganó otras 2000. Pero el que recibió 1000 fue y escondió el dinero de su jefe en un hoyo que hizo en la tierra. Mucho tiempo después volvió el jefe de aquellos empleados y se puso a hacer cuentas con ellas. Acuérdense que toda esta enseñanza de Jesús esa noche está referido a su iglesia, a los que integrantes de su iglesia, a que a alguno le da una cosa, a otro le da otra, a uno le da unas capacidades, a otro le da otra, pero todos, cada uno de nosotros después va a tener que rendir cuentas de las capacidades que Dios nos ha dado, y todos tenemos capacidades. Algunas personas dicen, yo no tengo ninguna, pero como no tiene ninguna, no sabe hablar, tiene la capacidad de hablar. Cuéntele a los otros su fe en el Señor, que no tiene miedo a la vida, que no tiene miedo a la muerte, que el Señor le ha perdonado sus pecados, que es libre de culpa, que Jesús pagó. No tiene que tener una capacidad grande como tiene un predicador o un maestro que enseña, o un profeta o un evangelista. La capacidad que Dios le da, a todos Dios nos ha dado capacidades. Y después vamos a tener que rendir cuentas. En esta parábola, el hombre que viajó se refería a Jesús, que se va. Él estaba diciéndole que él se iba. Y él a sus seguidores le iba a dar diferentes capacidades. A uno le daba 5000, a otro le daba 2000, a otro le daba 1000. Pero que después, cuando él vuelva con todos sus santos, va a pedir cuentas a cada uno de las capacidades que él nos ha dado. Hay muchos cristianos que no tienen en cuenta esto. Dice 19, mucho tiempo después volvió el jefe de aquellos empleados y se puso a hacer cuentas con ellos. Primero llegó el que había recibido las 5000 monedas y entregó a su jefe otras 5000, diciendo, Señor, usted me dio 5000 y aquí tiene otras 5000 que gané. O sea que ese había sido fiel a la responsabilidad que su amo le había dado. Cuando Cristo vuelva, vamos a tener que rendir cuentas de esas capacidades que Él nos ha dado. ¿Qué hemos hecho con esas capacidades? A este dice que le dio 5000 y le devolvió 10.000. Aquí tiene otras 5000 que gané. El jefe le dijo, muy bien, eres un empleado bueno y fiel. Ya que fuiste fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Entra y aglégate conmigo. O sea, el jefe estaba contento porque ese había ganado, había sido eficiente, había usado las capacidades. Vamos a rendir cuenta. Y todo empleado es digno de su salario, lo enseña en otra parte las enseñanzas de la Biblia. Así que vamos a recibir por nuestra obediencia, por nuestra responsabilidad, por aquella capacidad que Dios nos ha dado, que la estamos haciendo eficiente, vamos a recibir pago. Ahora uno no trabaja por el pago, pero vamos a recibirlo. Dice, entra y alégrate conmigo. O sea, ese que había ganado 5, le dio 5, le dio. Pero cuando llegó el empleado que había recibido las 2000,
Después llegó el empleado que había recibido las 2.000 monedas y dijo: Señor, usted me dio 2.000 y aquí tiene otras 2.000 que gané. El jefe le dijo: muy bien, eres un empleado bueno y fiel. Ya que fuiste fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Entra y alégrate conmigo. O sea, los dos primeros, el que recibió 5 y el que recibió 2, el patrón o el dueño de sus bienes le dijo: eres muy buen empleado, entra y alégrate conmigo. Pero ¿qué pasó con el que había recibido las 1.000 monedas o un talento? ¿Qué pasó? Versículo 24, pero cuando llegó el empleado que había recibido las 1.000 monedas, le dijo a su jefe: Señor, yo sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde no sembró y recoge donde no esparció. Por eso tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra, pero aquí tiene lo que es suyo. El que recibió 1.000 enterró esas 1.000 y le devolvió lo que el dueño del dinero le había dado. No ganó nada. ¿Cuántos hay en la iglesia de Jesucristo, en el reino de Dios, que han recibido 1.000, pero que no hacen nada? Que no hacen nada. ¿Y cuál es la consecuencia? ¿Cuál es la consecuencia? Fíjense que eran los 3 empleados, o los 3 eran empleados de la persona que se había ido. Está hablando de los integrantes de la iglesia del reino de Jesucristo. El jefe le contestó: tú eres un empleado malo y perezoso, pues si sabías que yo cosecho donde no sembré y que recojo donde no esparcí, deberías haber llevado mi dinero al banco y yo al volver habría recibido mi dinero más los intereses. ¿Cuántos empleados negligentes y perezosos tenemos en nuestro medio? ¿Cuántos? Y dijo a los que estaban allí: quítenle las 1.000 monedas y désenlas al que tiene 10.000. Quítenle las 1.000 y désenlas al que había recibido más. Porque al que tiene se le dará más y tendrá de sobra, pero al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará. Y a este empleado inútil, échenlo fuera a la oscuridad. Entonces vendrán el llanto y la desesperación. ¿Cuál es el pago de aquellos que integramos el reino de Jesucristo y que somos negligentes y perezosos? ¿Saben cuál es el pago? El infierno. Porque no estamos cumpliendo. Es duro esto. Porque nosotros creemos que Dios es bonachón, que todo vale, y no es así. Así que yo les recomiendo que cada uno averigüe cuál es la capacidad que Dios le ha dado y que la ponga en práctica y que la use. ¿Para qué? Para la extensión del reino de Jesucristo. Pero cuando Cristo venga con todos sus santos ángeles y estemos ante su tribunal, estemos ante su presencia, cuando Él esté juzgando a la iglesia, a todos aquellos que son suyos, pueda decir de nosotros que somos buen siervo, que hemos hecho lo correcto, que hemos trabajado de acuerdo cada uno con la capacidad que Dios nos ha dado, y que Él nos felicite y gocemos en su presencia por toda la eternidad. Bueno, analícenlo. Yo me gustaría que cada uno use las capacidades que Dios le ha dado. ¿Para qué? Para que el reino de Dios crezca y no seamos perezosos ni negligentes. Bueno, espero que Dios los bendiga y seguimos la próxima semana con alguna otra enseñanza más que Jesús enseñó un día antes que fue tomado preso y al otro día lo crucifican. Así que analícenlo y sean empleados no negligentes, sino sean eficientes en el reino de Jesucristo. Que
Que Dios los bendiga y los prospere y le dé la capacidad a cada uno de actuar de acuerdo a como Dios quiere.